Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy traemos un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Ya saben que nos encanta traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo, pero esta vez nos vamos a meter de lleno en un terreno súper personal de dos de nuestros actores favoritos. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que conquistó nuestros corazones y que, a pesar de que su romance terminó, sigue dando de qué hablar. Y hoy, mis amigos, vamos a desvelarles una revelación inédita de Demet sobre Can que, créanme, los va a sorprender. ¿Están listos para descubrir qué es lo que nuestra querida Demet ha decidido compartir después de tanto tiempo? Pues pónganse cómodos porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos en todos los detalles, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras primicias y nos regalen un buen me gusta si este contenido les resulta interesante. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Bueno, como muchos de ustedes saben, la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un verdadero huracán. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos era palpable. Se veía en cada mirada, en cada gesto, en cada escena que nos regalaban. El público, por supuesto, se enamoró de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la ficción. Los rumores de romance comenzaron a volar, y aunque al principio ambos intentaron mantener un perfil bajo, la realidad era innegable. Sus apariciones juntos, sus viajes, sus demostraciones de afecto en redes sociales, todo gritaba amor. Fue una época realmente intensa para ambos. Can Yaman se convirtió en un fenómeno internacional gracias a su carisma y a su talento, y Demet Özdemir, que ya era una figura consolidada en Turquía, vio cómo su fama se disparaba a nivel global. Juntos formaban una de las parejas más mediáticas y queridas del momento. Los fans los seguían a todas partes, deseando lo mejor para ellos y soñando con que su amor durara para siempre. Y la verdad es que muchos de nosotros creíamos en esa historia. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como las pintan en las portadas. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Las razones exactas nunca se aclararon del todo, hubo especulaciones, rumores de infidelidad, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, lo típico que rodea a una pareja de esa magnitud. Pero lo cierto es que de repente la magia se rompió y cada uno tomó su propio camino. Y es precisamente ahí donde entra la revelación que hoy queremos compartir con ustedes. Demet Özdemir, la encantadora y talentosa actriz turca, ha decidido hablar. Y no ha sido un comentario cualquiera, no. Ha sido una declaración que para muchos ha venido a arrojar luz sobre aspectos de su relación con Can Yaman que hasta ahora solo eran suposiciones o secretos guardados. La noticia ha surgido a raíz de unas recientes declaraciones de Demet en una entrevista, y la verdad es que el titular ya nos adelantaba algo importante, revelación inédita sobre Can Yaman que te sorprenderá. Y sí, amigos, la sorpresa está servida. Lo que Demet ha revelado tiene que ver con un aspecto muy particular de su relación con Can, algo que ella describe como un punto de inflexión o una fuente de aprendizaje importante para ella. Sin entrar todavía en los detalles más jugosos, les diré que la confesión de Demet se centra en la intensidad y a veces en la complejidad de la relación que compartieron. Ella ha sido muy honesta al admitir que aunque el amor era genuino, también hubo momentos de gran desafío. Una de las cosas que más ha llamado la atención es cómo Demet habla de la presión mediática que ambos sufrieron. Y es que cuando una pareja se convierte en el centro de atención mundial, las exigencias son enormes. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada foto que publican, es analizada hasta el mínimo detalle. Demet ha confesado que esta constante exposición, esta falta de privacidad, tuvo un impacto significativo en su relación. Dijo algo así como que sentía que vivíamos en una burbuja constante, donde cada acción nuestra estaba siendo observada y juzgada. Eso con el tiempo se vuelve agotador y puede crear una distancia, incluso entre dos personas que se aman. Pero la revelación más sorprendente, y aquí es donde viene el giro que nos dejó boquiabiertos, no es solo sobre la presión externa. Demet ha hablado de la forma en que ella misma gestionó esa etapa y de cómo Can Yaman, a su manera, también navegaba esas aguas turbulentas. Lo que ella ha destacado es la inmadurez emocional que, según sus propias palabras, ambos pudieron haber tenido al principio de su relación. Sí, han oído bien. Demet ha confesado que en su momento no está
Han preparados para la magnitud de la fama que les golpeó y para la intensidad de la relación que construyeron bajo esa presión. Ella ha dicho que quizás éramos demasiado jóvenes, o quizás simplemente no teníamos las herramientas emocionales para manejar todo lo que nos vino encima. Aprendimos mucho, sí, pero hubo errores, hubo malentendidos, hubo momentos en los que chocamos porque no sabíamos cómo comunicarnos o cómo protegernos de todo el ruido exterior. Y aquí es donde la revelación se vuelve aún más interesante. Demet no se ha limitado a culpar a las circunstancias o a la fama. Ha asumido su propia parte de responsabilidad y ha reflexionado sobre lo que ella misma podría haber hecho de manera diferente. Ha mencionado, por ejemplo, la importancia de la comunicación honesta y directa, algo que a veces, según ella, se perdió en medio de tantas expectativas y apariencias. Lo fascinante de esta declaración es la madurez con la que Demet habla ahora de su pasado. No hay resentimiento, no hay reproches amargos. Al contrario, hay una profunda reflexión y un deseo de compartir esa experiencia para que otros, quizás, puedan aprender de ella. Ella ve esa etapa como una parte crucial de su crecimiento personal y profesional. Además, ha insinuado que la fama y la atención constante jugaron un papel en la forma en que su relación se desarrolló. Ha dicho que cuando estás bajo los focos, es difícil saber qué es real y qué es parte de la imagen pública. A veces las personas que te rodean, por buenas intenciones que tengan, te empujan en ciertas direcciones o te sugieren cómo deberías actuar. Y cuando eres joven y estás enamorado, es fácil dejarse llevar por eso. Lo que Demet ha querido dejar claro es que a pesar de que su romance con Can Yaman terminó, guarda un cariño especial por él y por el tiempo que compartieron. Considera que fue una experiencia importante en su vida que la formó como persona y como actriz. Y esta revelación, esta confesión de haber sido quizás inmaduros emocionalmente al principio, nos muestra una Demet mucho más vulnerable y auténtica. Para entender mejor el contexto, recordemos que Erkencikus fue un fenómeno de audiencias y catapultó a ambos a la estratosfera de la fama. Las redes sociales explotaron con imágenes de ellos, los medios no dejaban de hablar de su noviazgo, y la presión por mantener una relación perfecta debió ser abrumadora. Demet, al reconocer esta inmadurez, está admitiendo que tal vez no supieron manejar esa presión de la mejor manera, y que eso pudo haber contribuido a la eventual ruptura. Y aquí viene el truco de la noticia, lo que la hace realmente sorprendente. Demet Özdemir no ha dicho esto para reabrir viejas heridas ni para atacar a Can Yaman. Todo lo contrario. Lo ha dicho desde una perspectiva de aprendizaje, de crecimiento personal. Es como si hubiera querido compartir una lección de vida que aprendió en uno de los capítulos más intensos de su vida amorosa y profesional. Ella ha enfatizado que a pesar de las dificultades, el tiempo que pasaron juntos fue significativo y que ambos aprendieron lecciones valiosas. Su declaración no busca generar controversia, sino más bien ofrecer una visión honesta y reflexiva sobre las complejidades de las relaciones en el ojo público. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las redes sociales, las celebridades también son personas con sus propias luchas, inseguridades y momentos de inmadurez. Esta revelación de Demet Özdemir es un golpe de sinceridad que resuena en muchos de nosotros. Nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen sacadas de un cuento de hadas, requieren esfuerzo, comunicación y una madurez emocional que no siempre se tiene desde el principio. Es un mensaje poderoso de autoconocimiento y de aceptación de las propias imperfecciones. Así que, mis amigos, ahí lo tienen. La revelación inédita de Demet Özdemir sobre Can Yaman es que en su momento, ambos fueron quizás emocionalmente inmaduros para manejar la intensidad de su relación y la abrumadora presión mediática que los rodeaba. Una confesión que, lejos de ser un reproche, es un testimonio de crecimiento personal y de una lección aprendida a través de una experiencia inolvidable. En resumen, hemos explorado las profundas declaraciones de Demet Özdemir sobre su relación pasada con Can Yaman. Hemos analizado cómo la intensidad de la fama y la posible inmadurez emocional de ambos jugaron un papel crucial en el desarrollo y, eventualmente, en el fin de su romance. Demet ha demostrado una admirable honestidad al compartir estas reflexiones, reconociendo los desafíos que enfrentaron como pareja bajo el escrutinio público. Su mensaje es de aprendizaje, de crecimiento y de aceptación, recordándonos que, detrás de las luces y las cámaras, también hay seres humanos aprendiendo a navegar sus emociones y sus relaciones. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta información les haya resultado tan interesante y reveladora como a nosotros. Agradezco enormemente su tiempo y su atención.
Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Demet. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creen que la presión mediática es realmente tan destructiva para las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para que seamos cada vez más en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. Hasta pronto.